el otro día habíamos hecho la clase introductoria de envolventes, haciendo especial hincapié en temas de fachada. Entonces, recordarán, esto es un brevísimo recordatorio, que habíamos primero explicado la fachada como la primera imagen que uno tiene de un edificio, ¿de acuerdo? Es decir, ese concepto de venustas, la imagen hacia el exterior. ¿Sí? A partir de ahí vimos que la idea de fachada va mucho más allá. No solo es hacer una fachada bonita para que todo el mundo me diga lo guapo que soy, sino que además, la fachada también hace referencia a ese concepto de frontera o de límite que no solo consiste en dentro y fuera, que esta relación entre dentro y fuera puede tener diferentes acepciones o diferentes matices. ¿Verdad? También habíamos visto que, aparte del concepto de imagen del edificio, el concepto de venustas, también aquellos conceptos que Vitruvio hablaba de firmitas y utilitas, también hay que tenerlos en cuenta a la hora de diseñar y construir una fachada. Es decir, esta debe garantizar aspectos relacionados con las firmitas, la seguridad, y aspectos relacionados con la utilitas, la habitabilidad, la funcionalidad, todo lo que tenía que ver con el confort. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, también habíamos visto cómo en la envolvente, en la fachada en este caso, es esa membrana, podríamos decir, ese elemento constructivo que es capaz de hacer compatibles las condiciones del entorno exterior, contexto natural, contexto urbano, cualquier tipo de contexto de las condiciones externas, con cuáles son los requerimientos que yo tengo en el interior. Entonces, pues, bueno, a partir de ahí, pues veremos cómo, luego hay que ir viendo cuál es el tipo de fachada que va a garantizarme estos niveles de confort. ¿De acuerdo? También habíamos visto, habíamos repetido, ya también desde el punto de vista, vamos a decir, de diseño arquitectónico, la relación que puede establecerse entre el sistema de cerramientos y el sistema estructural, con diferentes ejemplos. Y también habíamos visto, y les dije que esto era la parte más importante para mí de la clase del otro día, en tanto en cuanto ya empezábamos a hablar de tipologías de fachada. Ya les dije que este gráfico que tenemos aquí no era una evaluación exhaustiva, es decir, que no es que vayamos a ver de manera específica cada uno de los tipos, pero sí que, bueno, entre la tipología, vamos a decir, convencional, y una tipología totalmente de fachadas ligeras, hay diferentes fases. Entonces veíamos cómo dentro de esta evolución pues, se pasaba de fachadas compuestas por una sola capa que obviamente al tener un solo material, pues esta capa se hace responsable, debe garantizar el cumplimiento de todas esas funciones o prestaciones. Entonces, bueno, generalmente, y también esta capa está constituida por un material pues, bastante pesado, puede ser ladrillo, puede ser madera, puede ser hormigón, puede ser tierra, y luego también veíamos cómo esta capa única pues se va disociando, o sea, va separándose en capas de diversos materiales y de diversos espesores. Puede ser las primeras etapas de la evolución, que eran, pues bueno, sean capas también de bastante espesor, pero a medida que hay avances técnicos, pues alguna de estas capas va perdiendo este espesor. Entonces, bueno, esta multiplicidad de capas hace que cada una de ellas ya vaya asumiendo no ya todas las funciones, sino una de ellas. ¿De acuerdo? Entonces se pasa de una fachada bastante pesada por lo general, con una sola capa que cumple todas las funciones, que garantiza todas las prestaciones, a fachadas que, como digo, se van aligerando, están compuestas de diferentes capas y cada una de estas capas ya cumple, no ya todas, puede ser una o más de una, pero en cualquier caso no cumple ya todas las funciones como pasaba en la primera tipología. Y esto, pues bueno, llevado al extremo, pues habíamos visto ya algún ejemplo de fachadas en las cuales
bueno, ya no existen las capas pesadas y todo es un ensamblaje, una suma de capas bastante finas y totalmente especializadas. ¿De acuerdo? Entonces habíamos visto ejemplos de todo esto, fachadas de una sola capa, bastante espesor, como aquí, bueno, pues ya aparecen más capas, todavía varias de estas capas son bastantes, tienen un espesor y un peso considerable, pero vemos cómo poco a poco, pues bueno, algunas de estas capas ya van perdiendo espesor. El material es el mismo, puede ser una fachada de piedra, una fachada de piezas cerámicas, pero ya no son bloques de piedra ni ladrillos de gran espesor, sino que ya vemos que son unas láminas de muy pocos centímetros, de entre 2 y 3 centímetros. Y esto, bueno, sigue su evolución de manera que ya desaparecen esos elementos de gran espesor y ya vemos que es bueno, sumatorio, un ensamblaje de capas ya mucho más finas. ¿De acuerdo? Y así cada una de estas capas cumple una función muy específica. ¿De acuerdo? Esto es lo que habíamos visto el otro día y aquí nos habíamos quedado, si no recuerdo. Ya les comenté que en algunos grupos no había podido terminar hasta aquí, pero que en el vídeo que subía de la clase, que está subido en YouTube, sí que había llegado hasta aquí. ¿De acuerdo? En la clase de hoy vamos a continuar pues hablando de algunos aspectos también a medio camino entre el diseño arquitectónico y la construcción, y la segunda mitad de la clase sí que ya vamos a hablar de aspectos puramente técnicos ya de puesta en obra. ¿Sí? La clase de hoy, recuperando esta imagen, en la clase de hoy vamos a empezar a hablar de aspectos de puesta en obra de la fachada, vamos a decir, más convencional, que es la de una sola capa. Recordemos que aquí en Ecuador la inmensa mayoría de fachadas todavía se hace con ladrillo o con bloque. Por lo tanto, entonces vamos a hablar de aspectos relativos a la puesta en obra de estas fachadas de ladrillo bloque. En próximas clases iremos introduciendo nuevos conceptos. ¿De acuerdo? Pero como digo, antes de ello vamos a continuar con algunos aspectos también muy relacionados con el diseño arquitectónico. A ver, aquí hay un par de diapositivas que les he dado este nombre de bidimensionalidad versus tridimensionalidad. Entonces, estas imágenes hacen referencia, o este concepto hace referencia a lo siguiente. Es bastante habitual que bueno, ustedes como estudiantes de los primeros años de carrera, de hecho, y todavía hay muchos arquitectos ya en ejercicio que todavía siguen considerando la fachada como realmente lo que veíamos el otro día, el concepto del límite o perímetro o frontera, pero de manera bastante, vamos a decir, restrictiva, que es una pared, puede ser más maciza o más transparente, pero un elemento, un solo plano. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ampliar esta imagen, es muy interesante. De hecho, aquí tienen la referencia. Pero vemos que ya sea materiales de gran espesor o materiales mucho más livianos, en este caso es prácticamente una fachada de vidrio, un poco más, pero vemos que la diferencia entre dentro y fuera está clarísima. No hay, o sea, el concepto de frontera, pues está en este caso muy limitado, lo cual no es que esté mal, ni mucho menos, pero digo que hay otras maneras de entender esta relación entre interior y exterior. ¿De acuerdo? Vemos aquí, por ejemplo, veamos este proyecto, que ya lo habíamos visto también al hablar de estructuras, y veamos cómo en la parte más exterior del edificio vemos como la malla estructural, bueno, no solo me está, o sea, no solo desde el punto de vista del diseño arquitectónico, pues me marca de manera muy importante la fachada, sino que también vemos que o sea, la distancia entre vamos a decir, esta cara más exterior de la fachada y lo que es el vidrio, que al final sería el elemento que me marca el dentro y el fuera, o sea, hay una distancia considerable. ¿Por qué? O sea, a diferencia de aquí, que es dentro, o sea, fuera y dentro, aquí vemos que aquí entre el fuera, que es lo que, desde donde hacemos la imagen, y el interior, pues que está detrás del vidrio, hay todo este espacio de bastante espesor que me permite realmente que esa función de la fachada como membrana que garantiza aspectos de confort a partir de las condiciones del contexto natural. Entonces, bueno, o sea, esta gran distancia, o sea, esta función de la fachada como colchón y como amortiguamiento de las condiciones exteriores, o sea,
hace que esta fachada sea, desde el punto de vista del funcionamiento, mucho más compleja. No es que constructivamente sea más fácil o más compleja, esto dependerá de cómo, o sea, hay diferentes alternativas, pero me interesa más conceptualmente cómo se crean estos espacios que hacen de filtro, muy diferentes, mucho más ricos espacialmente que esta otra fachada. Puedo decir que a mí este proyecto me entusiasma, pero bueno, tiene un concepto de fachada mucho más sencillo, ¿de acuerdo? O veamos este otro proyecto. Esto es una vivienda unifamiliar. Este arquitecto, Jørn Utzon, fue un arquitecto danés de Dinamarca y es el autor de la Ópera de Sydney. Es su edificio más emblemático y conocido mundialmente. Bueno, este señor se hizo en Mallorca, que es una isla que está en España. Se hizo su casa, esto es su casa propia, se la hizo ya en los últimos años de su vida, me parece que los años 80, creo que era. Entonces, me interesa también cómo veamos, aquí vemos la planta, o sea, veamos cómo esta planta de aquí, entonces las imágenes que hay a la izquierda es este espacio vistas desde dentro y desde fuera, que se ve, verlo así, que se vea todo, aquí. Aquí se ve desde dentro y aquí se ve desde fuera. Y el concepto es un poco parecido al que veíamos en este edificio que estoy señalando ahora. Cómo, al final, al menos conceptualmente, el espesor de la fachada no es el de una pared de piedra, sino que es, a mí me gusta considerarlo de esta manera, la distancia entre este plano exterior que conforman pues estas columnas, estos pórticos, y el espacio totalmente interior. Entonces vemos como esta especie de pequeñas cápsulas, que en planta se ven bastante bien, y aquí en la imagen se ven perfectamente, o sea, hacen de filtro para que las condiciones, vamos a decir, en primer lugar, para enmarcar correctamente las vistas, de manera que, pues bueno, vemos que ahí, o sea, las vistas se matizan en esta dirección, en esta otra y en esta otra, o sea que no es, no podía haber dicho, no voy a hacer una vidriera totalmente de punta a punta, y bueno, al final pues uno seguiría teniendo las mismas vistas, pero no con los matices que nos da enfocarme hacia un lado, el otro o el otro. Y además también cómo es capaz de, vamos a decir, ¿qué palabra utilizaríamos? Amortiguar, sería la palabra, el gran nivel de iluminación que nos da pues, la vista al mar. El mar Mediterráneo, en Mallorca está el mar Mediterráneo, es un lugar donde la luz del sol es bastante fuerte. Entonces, bueno, pues esto, como digo, es este elemento, esta membrana capaz de hacer compatibles las necesidades de confort del interior con el contexto exterior. Entonces, como digo, esto constructivamente se podría resolver de muchas maneras, pero me interesa no tanto hablar a nivel constructivo todavía, sino hablar desde el punto de vista de fachada como elemento que genera una relación adecuada entre el interior y el exterior. Entonces, vuelvo a decir, puede ser una sola línea o puede ser un elemento que, bueno, tiene un espesor mucho mayor. Ya ven que no hablo de espesor de material, sino de espesor del espacio, podríamos decir. Se crean estos filtros. Algunas imágenes más en el mismo sentido. Todos los elementos de protección solar, pues vemos cómo generan pues bueno, unos elementos que realmente sobresalen de manera evidente del edificio. Puede ser únicamente elementos de protección solar, puede ser elementos que están, bueno, son protección solar, también son estructura. O sea, al final, pues esa fusión de diferentes funciones que necesita el edificio concentradas en un solo elemento constructivo, estructura y protección solar en el mismo elemento. ¿De acuerdo? O aquí, bueno, como estos espacios que obviamente son espacios exteriores, estamos a la intemperie, pero vemos que en las horas de máximo calor, en climas cálidos, pues bueno, uno puede estar aquí de manera bastante confortable, protegido del sol, pero con estas corrientes de viento que le van a refrescar. ¿De acuerdo? Entonces esto pues en climas templados son unos recursos arquitectónicos bastante útiles. El otro día alguien me preguntaba, no recuerdo si en este paralelo, cuál era en un clima como el de Quito las fachadas más adecuadas. Entonces yo respondía que no es que haya fachadas mejores o peores. Luego también le decía que no solo es un tema de qué material es el más adecuado, sino que antes de llegar a qué material y a qué sistema constructivo hay un tema de diseño arquitectónico. Entonces, bueno, ya vemos que estos son materiales totalmente tradicionales, una pared de piedra, esto es una pared también de, bueno, o sea, ya sabéis, una vivienda muy tradicional, pero no obstante, pues
desde el punto de vista de diseño arquitectónico, este espacio es muy, muy agradable. Aún aquí, pues, en las horas de máximo calor, pues seguramente va a estar más cómodo aquí, o sea, a merced de las brisas marinas que van a suavizar la temperatura y protegido del sol y a un nivel de intensidad lumínica bastante controlado. ¿De acuerdo? Entonces, por lo general, este tipo de espacios de riqueza, a nivel de diseño, de la frontera entre el interior y el exterior, es lo que hace que los climas templados, y esto es una opinión muy personal, disculparán, hace que, como digo, la arquitectura en los climas templados sea mucho más interesante. En un clima muy frío o muy cálido, pues bueno, al final en un clima muy frío, uno lo que hace es protegerse al máximo de los vientos, abrir unas aberturas para que entre el sol, y en los climas muy fríos, perdón, muy cálidos es lo contrario, protegerse del sol, intentar garantizar la ventilación, pero hasta ahí. En cambio, en los climas templados, en los cuales la arquitectura tiene que responder tanto a condiciones de climas cálidos como a condiciones de climas fríos, hace que la arquitectura tenga que ser mucho más sutil, porque tiene que plantear soluciones a nivel de diseño y también a nivel constructivo que funcionen tanto para esas partes del día o esas estaciones frías como esas partes del día o esas estaciones cálidas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Listo. En ese sentido, recupero unas imágenes del libro de Ching. Está en el capítulo 1. Ustedes ya disponen del libro, pueden revisarlas y leer todos los textos que acompañan para que no olviden que más allá de que estamos en clase de construcción, no olvido que la construcción y el diseño arquitectónico van de la mano. ¿De acuerdo? Más imágenes también, pues yo creo que cualquiera de estas imágenes nos pueden sugerir el edificio que hemos visto hace un momento de Le Corbusier, pues bueno, conceptualmente sería esta idea, esta especie de brise soleil, es como un elemento superpuesto, que en este caso es únicamente un parasol, en el caso de Le Corbusier hemos visto que, lo voy a recuperar, además también tenía pues una función estructural, ¿de acuerdo? Y ya saben que estos esquemas siempre son bastante esquemáticos, son esquemáticos, de ahí el nombre, es bastante conceptuales, pero en la realidad de nuestro proyecto pues podemos añadirle funciones adicionales. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? ¿Dudas? No, Carlos. Ya. Listo. Entonces, dicho esto, ahora sí ya, como les he dicho hace un momento, no, me falta una diapositiva, perdón, me faltaba una diapositiva. Creo que también la habíamos visto en Construcciones 1, pero quiero volverla a comentar. El hecho de que cuando ustedes, o sea, nosotros hablamos de fachada, pues empezaremos a ver temas constructivos, detalles y demás, pero no hay que olvidar que cuando ustedes diseñan una fachada, no solo hay que verla desde fuera, en cómo, cuál es su aspecto compositivo, cómo se integra, de qué material, si está más hacia adentro, más hacia afuera, todo esto influirá en la imagen que se tiene del edificio desde el exterior, la cara del edificio, la venustas que habíamos dicho. Pero vuelvo a repetir, bueno, lo que desde fuera puede parecer, no, esta ventana la voy a poner más aquí o más allá porque queda mejor. No olviden que luego hay que ver cuál es el efecto que produce en el interior del edificio. Veamos que, pues, bueno, pues, que el hecho de tener una ventana más pequeña o más grande, o una ventana, bueno, que choca contra una pared, o una ventana que gira en la esquina, o que además también gira en cubierta, más allá, vuelvo a decir, de los aspectos compositivos a nivel de fachada, también es un tema de, bueno, pues la sensación lumínica o térmica que pueden provocar en el interior. Veamos, por ejemplo, esta ventana de aquí. Esta es la misma ventana, pero colocada en el centro de un paramento o bien enrasada contra una pared lateral, la sensación lumínica que producen es muy diferente. No digo que esté ni mejor ni peor, ya saben que yo ahí no entro. Depende de las necesidades de cada proyecto, de sus intenciones de diseño, etcétera, etcétera. Pero que no olviden, por favor, que al final nosotros estamos diseñando para provocar, para conseguir unas condiciones de confort adecuadas. ¿De acuerdo? Este concepto que estoy explicando sería aplicable tanto a nivel de fachada como a nivel de cubierta.
Cuando ustedes pues, empiezan a colocar unos lucernarios, pues bueno, obviamente se colocan lucernarios para conseguir unas condiciones de confort ambiental determinadas, las que ustedes requieran. Que no coloco un lucernario de cualquier manera porque así hay luz, ¿no? Tengo que ver cómo entra la luz. Esa luz quiero que me bañe esta pared, de manera que esto me genere un plano luminoso, o bien quiero que esta luz me llegue hasta aquí abajo. Esto, no sé, depende de qué es lo que ustedes necesiten, ¿de acuerdo? Y obviamente ver cómo este lucernario, al igual que cualquiera de estas aberturas, influye en la imagen exterior del edificio. Estos lucernarios quiero que se vean, porque van de punta a punta. En fachadas se va a ver esta geometría o no se va a ver. Esto es un tema que cada uno de ustedes tiene que ver, ¿de acuerdo? Y dicho esto, ahora sí, ya vamos a empezar con algunos conceptos relativos a la puesta en obra de fachadas. Vuelvo a repetir, vamos a hablar de aspectos de puesta en obra de una pared muy sencilla, una pared de mampostería, pues vamos a hablar de ladrillo o de bloque de manera bastante indistinta. Tengo que decir que hay matices, hay matices de puesta en obra que varían, pero a nivel de concepto general vamos a considerarlo de manera indistinta. Ya verán que esta y las siguientes imágenes tienen una cantidad de texto, vamos a decir, mayor que lo que suele ser habitual en mis presentaciones. No vamos ahora, y les voy a pedir que mientras yo voy explicando, que no se pasen leyendo, que la presentación ya la tienen el vídeo. Me interesa más porque si no vamos a estar aquí 3 horas a explicar 5 diapositivas y no hace falta. Entonces me interesa más que vayan siguiendo un poco mi explicación, van mirando el texto o no, pero sobre todo mi explicación. El texto ya podrán irlo revisando pues, un poquito más adelante. A ver, en primer lugar, por lo general, digo siempre hay excepciones, pero por lo general uno tiene que levantar una pared sobre una superficie que sea horizontal. ¿De acuerdo? Uno puede pensar, no, es que yo estoy construyendo en un edificio que está en pendiente, en una pendiente de una montaña, etcétera, etcétera. Aún así, pues hay que ver la manera en la que uno vaya generando unos planos horizontales, aunque sean a diferente nivel. Obviamente puede haber desniveles. Ya el otro día hablábamos de cimentaciones y veíamos cómo, en el terreno en pendiente, pues la cimentación tiene que irse adaptando, ¿de acuerdo?, a esta topografía. ¿De acuerdo? Generalmente, cuando hablo de superficies horizontales, me estoy refiriendo al contrapiso. Siempre, cuando nos referimos al primer nivel de cerramientos de paredes, es el contrapiso. Obviamente, cuando estamos ya en niveles superiores, pues estaríamos hablando de las losas estructurales. También habíamos visto que hay algún caso en particular en el cual no es necesario utilizar un contrapiso, que nos separe del terreno. ¿Cuándo? Cuando utilizamos una cimentación mediante losa. Cuando tenemos losa de cimentación, pues la losa además ya nos está separando del terreno, con lo cual el elemento constructivo del contrapiso ya no se hace necesario. Sería hacer un elemento cuya función ya la está cumpliendo la losa de cimentación. Como primer requisito, intentar trabajar siempre sobre superficies horizontales. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Un tema también muy, muy importante de puesta en obra es el hecho de que las piezas de mampostería, el bloque, el ladrillo, hay que mojarlas antes de levantar la pared. ¿Por qué? Como pone aquí, sabemos que el ladrillo y el bloque son piezas que tienen una porosidad, pues bueno, dependiendo del tipo de fabricación. Si es fabricación manual, serán más porosas. Si es una fabricación industrial, son menos porosas, pero siempre hay un cierto grado de porosidad. Entonces, sabemos que, bueno, más allá de que sea uno u otro tipo, estos poros son bastante pequeños, con lo cual, es muy fácil que puedan absorber agua por capilaridad. El agua puede ascender por dentro de los poros de esta pieza. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros levantamos una pared de mampostería, recordemos, la de mampostería significa que tiene el mampuesto y el mortero, y las juntas de mortero. Y recordemos que el mortero es esa pasta que se compone de cemento, agua y agregado fino o arena. El mortero, a diferencia del hormigón, no tiene agregado grueso o ripio, pero sí tiene la arena. Entonces,
¿Cuál es la función del agua en el mortero? Recordemos, tiene dos funciones básicas. Primero, garantizar un cierto grado de trabajabilidad, porque si no, pues esa pasta no se puede trabajar, o sea, queda demasiado seca. Y segundo, provocar la reacción química de fraguado. El cemento en contacto con el agua, al fraguar, es lo que le proporciona ese grado de resistencia estructural. Entonces, por esas dos razones, habíamos visto en el semestre anterior la importancia de la relación agua-cemento. Si tiene demasiada agua, entonces, bueno, lo que sucede es que se pierde resistencia estructural. Si tiene muy poca agua, lo que sucede es que bueno, la mezcla, primero, que no es trabajable, porque no se esparce bien, y segundo, no hay suficiente agua para que la reacción química de fraguado se produzca de manera adecuada, con lo cual también conseguimos, o sea, tenemos un material que tiene menos resistencia estructural. Por esa razón, la cantidad de agua tiene que ser bueno, la justa, ni demasiado poca. Allí habíamos visto que la relación agua-cemento tiene que estar más o menos entre 0,45 y 0,65. Hay que jugar un poco en ese rango, ni menos ni más. Entonces, ¿qué pasa si las piezas, los ladrillos o los bloques, yo no los mojo? Lo que va a pasar es que si no los mojo, o sea, si no los mojo, al colocar el ladrillo, o sea, el mortero y encima el ladrillo, pues el ladrillo va a absorber el agua del mortero por capilaridad. Entonces, pues ya va a suceder lo que estoy comentando, que el fraguado del mortero va a ser inadecuado y ese mortero va a tener menos resistencia. Entonces, para que el ladrillo o el bloque no absorban el agua, lo que hay que hacer es mojarlo antes de colocarlo en obra. ¿Sí? Entonces, evitamos que el mampuesto absorba el agua. La gran pregunta, bueno, ¿cuánto hay que mojarlo? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Mojarlo qué significa? Mojarlo con un pincel o una jeringa, significa sumergirlo 24 horas antes. ¿Qué significa mojar el ladrillo? Al final, muchas veces lo que hace la gente es, con una manguera, mojarlos antes de ponerlos en obra. Esto es muy habitual, pero creo que no es la opción más adecuada. ¿Por qué? Porque si yo tengo pues, todos los ladrillos o los bloques amontonados allí, aquí cerca de donde voy a empezar la obra, y les pego un manguerazo, lo que va a suceder es que voy a mojar los ladrillos que tengo vamos a decir, en el perímetro de ese montón de bloques, pero los que están por debajo no van a mojarse. Y además, si yo los mojo, le pego un manguerazo y empiezo a trabajar, pues al cabo de media hora o de una hora, esa agua estará totalmente evaporada. Entonces, la opción más segura y más adecuada es la de tener pues un barril, un balde suele ser muy pequeño, un barril de estos que se utilizan pues, para cualquier cosa, que siempre ahí sobran barriles por todas partes, y llenarlo de agua. Entonces, una vez tengo el barril lleno de agua, yo cada vez que utilizo un ladrillo, lo sumerjo. Sumergir significa meterlo y sacarlo, no dejarlo allí ni un minuto ni 10 minutos. O sea, como digo, no hay que sumergirlo. O sea, no hay que sumergirlo durante un rato, es meterlo, sacarlo, o sea, mojarse las manos directamente, y luego ahí sí ya tiene la cantidad suficiente de agua para que ya no absorba, no chupe el agua del mortero. Entonces, esto es una práctica que no cuesta nada, tener un poquito de agua y junto en el lugar donde estoy levantando la pared y ir mojando los ladrillos o los bloques uno a uno. Voy a poner en obra, lo mojo y lo pongo en obra. Lo mojo y lo pongo en obra. Entonces, realmente creo que esta es la manera más eficiente y más segura de levantar una pared. ¿De acuerdo? Continuemos. ¿Alguna pregunta? Carlos, Sí. Digamos, sabiendo que un problema de los muros del peso, ¿se podría poner espuma flex en el mortero para que se reduzca el peso? Espuma flex en el mortero. Ajá. A ver, ¿dónde? ¿Qué dices? ¿En las puntas? ¿Entre bloques? Ajá, como que para que sea más liviana la construcción, digamos. Ya, a ver, si colocas espuma flex, o sea, dices en vez de mortero o además de mortero. Además del mortero, o sea, dentro del mortero. ¿Ya? Como si fuera un elemento más. Ya, a ver, vamos a ver. No sé si
recordarán que el semestre anterior habíamos visto que cuando nosotros al levantar una pared de mampostería, las juntas, las juntas horizontales tienen que ser, que tienen que tener una alineación, o sea, tienen que estar alineadas, o sea, ser totalmente horizontales, pero las juntas verticales había que ir colocando las piezas de manera, o sea, cada hilada desplazada media pieza, o sea, medio módulo respecto a la hilada inferior, para evitar que las juntas verticales fueran continuas. ¿Por qué razón? Porque en una pared de mampostería la parte que tiene menos resistencia estructural es en la junta de mortero. No sé si recuerdas este concepto. ¿De acuerdo? También por esa razón habíamos visto que el espesor de las juntas tiene que ser entre 10 y 15 milímetros. ¿De acuerdo? Si colocamos menos de 10, al final hay tan poco mortero que no hay una adherencia entre las diferentes piezas. Si colocamos juntas de más de 15 milímetros, lo que sucede es que, vuelvo a repetir, al ser el mortero la parte menos resistente desde el punto de vista estructural, pues hacemos que, al haber tanto mortero, esa pared no tenga el suficiente grado de estabilidad o resistencia. A partir de ahí, si nosotros colocamos espumaflex o un material análogo dentro de las juntas, la espumaflex, de hecho es un material, es una espuma cuya resistencia estructural es de 0, o sea, no aguanta nada, más se deforma, etcétera, etcétera. Con lo cual, el hecho de colocar espumaflex lo que hace es, primero, no aporta nada estructuralmente y además todavía debilita muchísimo más la adherencia entre las diferentes piezas. Recordemos que la mampostería funciona cuando, a partir de pequeñas piezas, uno levanta una pared que, gracias al mortero, se comporta de manera más o menos homogénea. Si nosotros colocamos espumaflex, lo que estamos haciendo es que al final la adherencia entre una pieza y la otra quede muy debilitada, con lo cual, de hecho, un golpe de viento se puede llevar una pared, no ya un sismo, sino el viento podría casi volcar la pared. O sea, realmente esta opción no tendría ningún sentido. Entiendo tu razonamiento de que así la pared pesa menos, pero pesa menos, pero sí pesa menos, pero la pared ya deja de ser una pared, sino que es un amontonamiento de piezas sin casi ninguna relación, ninguna adherencia entre ellas, ya no tiene sentido. ¿De acuerdo? No sé si me explico. Sí, gracias. Ya, listo, no hay de qué. Listo. Todo esto que acabo de explicar, está bien tu pregunta, porque eran temas que yo quería ir explicando, pero ya han quedado explicados ahora, como veremos enseguida. Aspectos relativos a la modulación. Es conveniente, digo conveniente porque la mayoría de veces se puede, pero no siempre. Es conveniente trabajar siempre cuando estamos diseñando, cuando estamos haciendo nuestro proyecto. O sea, no ya en obra, que en obra uno dirá, no, intentemos aprovechar las piezas al máximo, pero para que en obra se intente reducir o, mejor todavía, evitar que haya desperdicios, que haya piezas sobrantes de piezas, que haya que cortarlas o demás, a nivel, en fase de diseño arquitectónico, hay que diseñar, hay que hacer las distribuciones interiores de manera que utilicemos piezas enteras. Vamos a poner un ejemplo. Aquí en Quito, por ejemplo, que es muy habitual, mucho más que con ladrillos, se trabaja con bloque. ¿De acuerdo? Entonces, el bloque tiene unas dimensiones que son estándar, que es la longitud del bloque es de 40 centímetros y la altura del bloque es de 20 y la anchura del bloque, hay diferentes tipos, 7, 10, 15 y 20. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablo de 40 por 20, o sea, el alzado del bloque, estoy hablando no de la pieza, sino del módulo. Es decir, que, de hecho, la pieza idealmente tiene que ser 39, o sea, 39 de largo por 19 de alto, porque luego con los 10 milímetros de la junta nos queda el módulo de 40 por 20. Entonces, si yo estoy trabajando con sé que voy a construir con este bloque en el módulo de 40, lo que hay que hacer es, empezar a diseñar de manera que el módulo que no sea 40, porque recordemos que, vuelvo a decir, una hilada respecto a la siguiente está desplazada medio módulo. Es decir, que yo puedo hacer el módulo de 20, de medio módulo. O sea, pues tengo que hacer la modulación a media pieza. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que intentemos evitar las paredes que miden
7,86. Podemos hacer las paredes de 7,80. Esto, como digo, generalmente no hay mucho inconveniente. Obviamente hay veces que cuando se trabaja, vuelvo a decir, por ejemplo, en el centro histórico, pues a veces tenemos solares muy pequeños, irregulares, que no son perpendiculares, entonces a veces cuesta más. Pero generalmente en los proyectos de taller en los que ustedes trabajan, pues son espacios en los cuales no viene de 2 centímetros más o 2 centímetros menos. Entonces, por favor, les invito a que ya, cuando ustedes estén diseñando, utilicen siempre el módulo de la pieza. Ahí verán si ustedes trabajan con bloque, trabajan con ladrillo. Bueno, saben que en ladrillos hay diferentes tipologías y además pues el ladrillo mambrón, el ladrillo, el burrito, el jaboncillo, diferentes formatos que, por desgracia, que haya diferentes formatos está muy bien, esto no es un problema. El inconveniente es que el mambrón pues no tiene el mismo tamaño en Quito que en Cuenca. Pues eso sí que es un problema, ¿de acuerdo? Porque uno, cuando está modulando, pues cuesta un poquito más. Pero consideremos el bloque, que para bien o para mal, es lo más habitual aquí en Quito. Pues yo digo, es el módulo del bloque, es de 40, pues trabajen modulando a 20 centímetros, pues para que siempre tienen esa media pieza de juego. ¿De acuerdo? Esto no solo en cuanto a la longitud, vamos a decir, de la pared como tal, sino también la dimensión de las aberturas. En la medida que se pueda, que insisto, a veces no es posible, pero la mayoría de veces sí, intentar hacer huecos, el tamaño del hueco que sea también un múltiplo de 20. Una ventana de 80, de 100, de 120. ¿Qué significa? Que sí que por su diseño resulta que tienen ventanas de 110. ¿No pueden? Sí que pueden. O sea, realmente, si es un tema que el diseño les pide ventanas de una medida muy, muy específica, pues, obviamente, pues no hay ningún inconveniente, sabiendo las contrapartidas que esto tiene. Pero cuando a veces les da igual que la ventana haga 2,18, que 2,20, que 2,24, pues hagan la de 2,20. ¿De así saben que no tienen que ir cortando piezas. ¿Todo esto por qué lo digo? Porque diseñar sin tener en cuenta este tema de la modulación hace que haya que ir cortando piezas. Entonces, bueno, pues si podemos evitar el corte de piezas, no solo es por un tema de evitar residuos, evitar desechos y desde el punto de vista de la sustentabilidad ser más eficientes, sino también recordemos que cuando nosotros empezamos a cortar estas piezas, pues bueno, al final los bloques no se cortan en línea recta, uno le va pegando golpes y se cortan como se cortan. Es decir, que al final, más que cortar, se acaban rompiendo. Que no es lo mismo cortar que romper. Entonces, saben que para que luego en la pared pues quede totalmente uniforme, esos huecos, esas paredes levantadas a veces con cascotes, con pedazos sueltos de bloque, los acaba rellenando de mortero. Entonces, hemos dicho que el mortero tiene menos resistencia que el bloque, con lo cual estamos haciendo una pared que está más debilitada. Y otro aspecto también, en el caso de que ustedes quieran dejar paredes sin revestir, pues ladrillo visto, bloque visto, entonces pues imagínense pues una pared hecha a base de pedazos y cascotes. Es mejor tener la pieza entera. O sea, realmente no hay ninguna excusa más allá de la pereza que nos pueda dar hacer una arquitectura que la tengamos lo más modulada posible. ¿De acuerdo? Listo. Otro aspecto que tiene que ver con la puesta en obra de paredes de mampostería. Obviamente, un comentario que no he hecho antes, todos estos comentarios sirven no solo para fachadas, ahora estamos hablando de fachadas en general, pero obviamente todos estos criterios para levantar paredes de mampostería son igualmente válidos para paredes interiores, paredes que nos ayudan a conformar la distribución interior y que no tienen ninguna repercusión a efectos de fachada. Pero, como decir, el criterio de puesta en obra son los mismos. ¿En qué consiste replantear una obra? Replantear una obra, lo que hay que, consiste en lo siguiente. Consiste en primer lugar, diciendo, el proceso conocido como timbrar. Timbrar significa dibujar el plano arquitectónico, dibujarlo en la misma obra para saber cuál va a ser la posición exacta del cerramiento de la pared. Una vez lo tenemos dibujado, lo que hay que hacer ya es como tal el replanteo. El replanteo consiste en, vamos a decir,
presentar la primera hilada, como mínimo la primera, suele ser suficiente, y presentar me refiero a colocar todas las piezas, pero sin mortero, es decir, colocarlas en seco. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir hacer el ajuste final de todas las piezas. Me explico. O sea, primero hay que colocar las piezas, vamos a decir, maestras, disculpen, entre comillas, lo de maestras, que me estoy refiriendo a las piezas que conforman las esquinas y las que conforman los huecos. Veamos esta imagen, ¿no? Aquí se ve, aquí tenemos una esquina, y esta pieza y esta otra son las que me van a conformar el perímetro del hueco. Aquí, pues el perímetro del otro hueco, y aquí la otra esquina. Entonces, una vez ya tengo estas piezas colocadas, pues lo que hago ya es colocar las piezas intermedias. Como decía antes, si yo he hecho un trabajo de modulación, aquí me van a caber piezas enteras. Si lo he hecho de cualquier manera, al final, pues aquí tendré que romper, aquí medio pieza, aquí un cuarto de pieza, aquí no sé qué, lo cual ya ven que es un desastre. O sea, es un desorden de obra, es un desorden mental y es un desorden de todo tipo. Pero bueno, incluso habiendo modulado, pues porque al final siempre hay pequeños desajustes en obra, pero a colocar las piezas de esta primera hilada y vemos que, yo les había dicho, no, las juntas se tienen que hacer entre 10 y 15 milímetros de espesor. Entonces digo, bueno, voy a dejar 10 milímetros. Entonces la primera pieza, punta de 10 milímetros, segunda pieza, punta de 10 milímetros, tercera pieza, punta de 10 milímetros, y al final resulta que la última junta me sale de 21 milímetros. Chuta, si es que nos habían dicho que las juntas son entre 10 y 15, y ahora ¿qué pasa con esta junta de 21? Entonces, precisamente por eso es el replanteo. Se colocan las piezas en seco. Yo viendo que aquí me falta un poquito de espacio, lo que hago es ahí, bueno, pues esta junta de 21 la reparto entre el resto de juntas. Entonces ya no son juntas de 10, sino que serán juntas de 12 o de 13, o sea, de manera que hago este ejercicio en todo el perímetro del edificio y ahí veo realmente, hago ese ajuste final para ver cuál va a ser el tamaño real de la junta que necesito. Entonces, una vez ya tengo todo bien claro, ahí sí ya puedo empezar a colocar las piezas con mortero. ¿De acuerdo? Pues es importante, lo pone aquí, las juntas tendrán una distribución regular y de igual espesor. La dimensión habitualmente empleada es de entre 10 y 15, lo que antes había comentado a la respuesta de Camila. Entonces, por favor, estos son criterios de puesta en obra que hacen que, ya ven, con esto no es que el diseño sea mejor o peor, son temas ya muy, muy de puesta en obra. Entonces, como arquitectos, aparte de saber diseñar muy bien, tienen que tener, porque ya hemos dicho varias veces, muchos de ustedes trabajarán como residentes de obra, muchos de ustedes incluso serán contratistas de obra. Entonces, pues todo esto son temas que deben tener claro. Deben saber también guiar a sus maestros, a sus albañiles. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Esto, insisto, es lo mismo. Todos estos criterios sirven tanto para el ladrillo como para bloque. Otro tema muy importante, el tema de vamos a decir, la corrección geométrica de todas las paredes que ustedes construyan. Más allá de este aspecto de modulación, de este aspecto de replanteo, una vez ya están empezando a levantar físicamente la pared, hilada tras hilada. Una hilada es una fila horizontal de mampuestos. Entonces, hay que garantizar que la pared va a estar correctamente alineada, correctamente nivelada y correctamente aplomada. Vamos a explicar qué significa cada uno de estos tres conceptos. De hecho, ya ven que he dicho tres conceptos, porque ¿cuáles son cuántas dimensiones tiene el espacio? Simplemente 3 dimensiones, largo, alto y ancho. Pues alinear, nivelar y aplomar tiene relación con estas 3 dimensiones del espacio. ¿Qué significa que una pared esté alineada? Pues bueno, que si en el plano yo tengo una pared en línea recta, cuando yo construyo, por eso les decía antes, al hablar de replanteo, hay que primero trazar una línea, esto es lo que se llama timbrar, que se hace con una especie de, con una cuerda que tiene un pequeño tinte de color azulado, generalmente, y esto me marca directamente la línea encima del contrapiso, encima de la losa. Entonces, esa línea me sirve para saber exactamente dónde, cuál es la alineación de la pared, y no hacer una pared que luego, cuando está construida, resulta que va haciendo eses. ¿De acuerdo? Esto es alinear la pared. El concepto de nivelar la pared significa que cada hilada, una hilada y la segunda, la tercera y la cuarta, tienen que mantener la horizontalidad absoluta. Hemos dicho antes que una pared hay que levantarla sobre una superficie horizontal. Pues bueno,
imagino que ustedes habrán visto muchas paredes, que la primera hilada es más o menos horizontal y la última ya ven que está totalmente inclinada y que luego hace falta ir completando aquí, porque como esta estaba desalineada, aquí hay que ir colocando pedazos de bloque para completar la pared. ¿Por qué? Porque no se tuvo la precaución, el cuidado de mantener la horizontalidad en cada una de las hiladas. Esto es lo que se llama, vuelvo a repetir, nivelar una pared. ¿Cómo se hace? Porque esto, aquí el dibujo es muy sencillo y uno dirá, hombre, no será tan complicado, pero piensen ustedes, enseguida tenemos una foto que cuando ustedes tienen una pared de 5 o 6 metros de longitud y ustedes están aquí encima colocando una pieza, otra y otra, es muy difícil, estando tan cerca, estar seguros de que la pieza está colocada totalmente horizontal. Pues con eso, para ello, lo que se hace es colocar unas piolas, una piola que yo los dos extremos los puedo subir y bajar. Entonces, pues bueno, estas piolas las voy subiendo cada vez que acabo una hilada, las subo. Pues si el módulo es de la altura de la pieza es de 20 centímetros, pues la subo 20 centímetros y siempre tengo esta referencia visual que me permite hacer toda la hilada al mismo nivel. Enseguida veremos fotos. Luego está el tercer concepto de aplomado. Aplomar una pared significa que en el sentido perpendicular al que vemos en la imagen, déjenme que a ver si puedo hacer un pequeño gráfico con lo que permite esta aplicación, una pared idealmente tiene que estar, pues bueno, aquí tengo la pared, pues bueno, está totalmente vertical. O sea, que esté aplomada significa que esté totalmente vertical. Si nosotros no tomamos las precauciones debidas, pues puede pasar que esta pared, en vez de estar vertical, tengamos un cierto, esto lo estoy exagerando ahora, lo estoy exagerando, pero para que entiendan el concepto, que la pared nos queda, aquí lo ven, ¿no? Ven que esta pared no es vertical. Entonces, por eso se llama aplomar una pared. Aplomar significa que al yo bajar un plomo es un peso, pues bueno, y aquí, desde aquí, vamos, el tema es, bueno, coloco un palito, lo que sea, bueno, cualquier elemento que me separe una piola, que abajo de todo tiene un peso, pues al tener un peso, obviamente esto es totalmente vertical. Y aquí yo voy tomando la distancia, veo aquí, y que esta distancia desde la piola hasta la pared sea la misma en la parte superior que en la parte inferior. Y cuando es la misma distancia, significa que esta pared está totalmente vertical o totalmente aplomada. Cuando no es la misma, es que esta pared no está aplomada, esta pared no sirve. Si no se ha tomado la precaución de construirla bien, pues toca, pues, en el peor de los casos, botarla y volverla a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir, las paredes tienen que estar geométricamente bien construidas en las 3 dimensiones. Tienen que estar alineadas, niveladas y aplomadas. ¿De acuerdo? A ver, esperen que borre todo esto de aquí y continuamos. Tenemos 15 minutos todavía. Por favor, si tienen dudas ya saben, pregunten con confianza. Aquí vemos imágenes precisamente de lo que les explicaba de la... Carlos, sí. disculpa, ¿qué era lo de templar piola? El tercer paso de puesta en obra. A ver. Templar piola. Ya. Templar significa tensar. O sea, que esta piola tiene que estar, bueno, se ata a un extremo. Voy a explicarlo aquí. Se ata, por ejemplo. A ver, vamos a ver. A ver, esta piola, bueno, en un extremo y en el otro tiene que estar, bueno, aquí se clava, hay un clavo clavado en la columna o donde sea, sí, realmente es una columna. Luego, en el otro extremo, se clava otro clavo y luego la piola tiene que estar bien templada, bien tensada. ¿Qué pasa si esto no está bien tensado? Esto entonces no va a ser horizontal. Si esta piola está muy floja, pues esto va a tener, de hecho, como si fuera una viga, una deformación. ¿De acuerdo? Entonces, que esté templada significa que esté bien tensa para que esté totalmente horizontal. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Ya, listo. No te preocupes a ti. Les decía que aquí vemos, precisamente recupero esta imagen, como la piola, no sé si aquí se ve un poquito, aquí se ve bastante más, en este color azul, vemos como, bueno, la colocación de estos bloques está siguiendo literalmente esta línea. Esto es lo que hace que, o sea, lo que permite que esta pared esté bien nivelada. Vuelvo a decirles, imaginen este señor, por muy buen albañil que sea, simplemente visualmente ni él ni nadie es capaz de garantizar, si no tiene esta referencia, que estos bloques van a estar totalmente horizontales. ¿De acuerdo?
Aquí vemos otras imágenes de una pared de ladrillo, lo mismo que vemos aquí en la piola, como justo este ladrillo, la esquina coincide exactamente con la piola. O sea, esto es una referencia que cuando se termine esta hilada, la piola se sube un módulo más y se empieza a construir la siguiente hilada. ¿De acuerdo? Entonces, este sería el concepto de tener la piola para construir una pared nivelada. ¿De acuerdo? Aquí, obviamente, antes de hacer la primera hilada, primero se habrá tenido que timbrar, que era como les decía, pues dibujar en el suelo la posición de la pared, luego se coloca en seco, sin mortero, la primera hilada para replantearla. En este caso no hay aberturas, pero si las hubiera, pues se colocaría la primera, la que nos marca la abertura, y luego la última. Luego a partir de ahí, pues las piedras intermedias, y ahí se ajusta la dimensión exacta de las juntas. 12 milímetros, 14 milímetros, 10 milímetros, lo que nos dé. ¿De acuerdo? Listo. Vamos a continuar. A ver, aquí hay dos imágenes, esta y esta otra. ¿De acuerdo? Voy a explicarlas, voy a resumirlas hablando únicamente de esta imagen. ¿De acuerdo? Como que ahora, bueno, no tengo la pizarra, pues voy a explicarlo aquí y creo que va a ser suficiente. Es muy común también, muchas veces, o sea, generalmente por el desconocimiento de los maestros, que los maestros lo que hacen es colocar una cantidad, vamos a decir, escasa de mortero, porque si colocan mucho se les acaba antes, ¿de acuerdo? Y así, o sea, se colocan poco mortero y luego el ladrillo, el bloque, lo colocan con bastante suavidad. O sea, lo colocan aquí casi como si estuvieran colocando una piedra preciosa, con un cariño que realmente no es necesario. ¿De acuerdo? A ver, me voy a explicar. O sea, hay que evitar colocar esto de aquí, son ladrillos, son piezas que, bueno, se les puede tratar con una cierta, vamos a decir, cierta violencia, entiéndame el concepto, en el sentido de que cuando el maestro, con toda su mejor intención, dice, no, voy a colocar poco mortero, luego aquí la pieza, porque así, además, lo que consigo es que o sea, gastar menos mortero, con lo cual casi creen que te están haciendo un favor. No, mire, arquitecto, gastamos menos mortero. Entonces, esto es incorrecto. Vuelvo a decir que es importante que para garantizar, o sea, vuelvo a decir que una pared de mampostería está compuesta de los mampuestos y las juntas de mortero. ¿De acuerdo? Hemos dicho también que el mortero es la parte menos resistente de la pared, o sea, el ladrillo tiene más resistencia que el mortero. Entonces, si además del mortero, o sea, además de que el mortero tiene menos resistencia, yo coloco muy poco mortero, y además la pieza del mampuesto lo coloco con mucho cariño, lo que va a pasar es que en esta mezcla de mortero esto va a quedar, la adherencia entre el mortero y el ladrillo va a ser muy baja. Para minimizar esta poca resistencia que tiene el mortero con respecto al ladrillo, lo que hay que hacer es realmente apretar bastante el ladrillo, o sea, hay que apretarlo bastante. Ahí, entonces, debido a la rugosidad que tiene la superficie del mortero, perdón, la superficie del bloque del ladrillo, se mejora considerablemente la adherencia. Entonces, ¿qué significa? Que si yo aprieto esto considerablemente para que mejore la adherencia, yo aquí no puedo colocar muy poco mortero, porque si coloco poco mortero y además aprieto, claro, aquí la junta me va a quedar una junta ridícula de 3-5 milímetros. Para evitar que esto no suceda, la manera correcta de levantar la pared es colocar bastante mortero con esta pala, esta especie de paleta que tiene una forma, se ve aquí mejor, triangular, se llama bailejo. Bailejo. Entonces, se coloca, como digo, una cantidad considerable de mortero, no hay que escatimar, no hay que ahorrar mortero. Entonces, una vez tenemos una buena base de mortero, se coloca el ladrillo, pero con fuerza. O sea, para entenderlo hay que restregarlo bien, nada de apoyarlo con cariño, sino hay que restregarlo bien con la otra mano. Se restrega bien y obviamente aquí va a empezar a sobresalir mortero por todas partes, pero bueno, con el mismo bailejo se recoge por aquí, se recoge por allá y ese mortero se aprovecha para la siguiente hilada, para la siguiente pieza. Es decir, que este mortero de hecho no se está perdiendo. Lo que sobresale al apretar, al restregar el ladrillo, se aprovecha en la siguiente pieza. Entonces, de esa manera conseguimos, al restregar bien y con fuerza, garantizar la correcta adherencia entre el ladrillo o el bloque y el mortero. Esto, por favor, es importante.
También otra razón, a veces ya es casi con mala fe también por parte de los albañiles, es que si el ladrillo no lo aprietan lo suficiente, sino que lo colocan con bastante cariño, lo que hacen es que la junta no baja, o sea, dejan que la junta de mortero sea más espesa. Yo les había comentado alguna vez que yo en la plataforma financiera había llegado a ver paredes de bloque en las cuales las juntas tenían 30 milímetros y hasta más. Entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando tienes una junta muy gruesa, obviamente, pues al final te ahorras, o sea, ahorras piezas. Es decir, que el albañil trabaja menos. Si en vez de colocar 12 piezas de altura, coloca 11, pues mira, todo eso que se ahorra, menos trabajo. Entonces, nosotros como arquitectos debemos estar atentos, colocar la suficiente cantidad de mortero y la pieza restregarla, apoyarla con fuerza, vuelvo a decir, para garantizar la adherencia. Estas son cosas que yo las explico y, pues sí, tiene toda su lógica, pero esto los maestros, ya digo, bien por desconocimiento o bien por mala fe, no suelen trabajar así. Entonces, nosotros tenemos que saber que, bueno, es una pared, no pasa nada como lo ponga. Total, como luego lo voy a revestir, lo voy a enlucir, no se verá. Es que no es un tema que se vea o que no se vea. Es un tema de garantizar que la pared tiene la estabilidad que tiene que tener. Entonces, por favor, esto es un tema que es importante. Esto ya no tiene que ver con el diseño arquitectónico, tiene que ver, puedo decir, con la puesta en obra. ¿De acuerdo? A ver, nos queda todavía un ratito. Continuemos. A ver, aspectos también muy importantes de puesta en obra, la rigidización de las paredes. ¿A qué me refiero? A ver, recordarán cuando hablábamos de estructuras de muros de carga que habíamos hablado de mampostería confinada, en la cual, si recordarán, si no, por favor, repasen en las presentaciones correspondientes. La mampostería confinada consistía en una estructura de muros de carga, es decir, la mampostería sostenía el peso del edificio, pero para evitar que en el caso del sismo pues pudiera haber una cierta inestabilidad, esas paredes se rigidizaban con unas pequeñas columnas y vigas perimetrales de pequeño tamaño, porque estas columnas y vigas realmente no soportaban la carga del edificio, sino que únicamente rigidizaban a la pared que era quien realmente estaba soportando el peso del edificio. Entonces eso es lo que se llamaba mampostería confinada. Lo que vamos a ver ahora, si bien es bastante parecido a primera vista, ya verán que conceptualmente es algo diferente. Se trata de cuando tenemos una pared de mampostería que únicamente sirve como cerramiento, es decir, que no es una pared estructural. Que no sea estructural no significa que yo no tenga que garantizar que esta pared no se caiga, porque si bien un día hay un sismo y la pared se cae, una pared de cerramiento se cae, perfecto, se cae la pared, pero la estructura no se ve perjudicada, porque la estructura ya estaba correctamente construida desde el punto de vista de la estabilidad frente a esfuerzos de sismo. Entonces, bueno, uno puede pensar, bueno, la pared se cae, no pasa nada. No pasa nada, sí que pasa. O sea, que esta pared no esté soportando el edificio y que el hecho de que se caiga no vaya a comprometer la estabilidad global del edificio, no significa que al final pues, que se caiga una pared, aunque sea solo de cerramiento, pueda, bueno, más allá del daño material y económico que supone, pueda matar a alguien. Si a uno se le cae una pared de bloque encima, ya sea en planta baja como de la octava planta, pues realmente es un problema. Yo recuerdo cuando estuve en Manta, pues había algunos edificios que todavía pues estaban, después del sismo, 2 años después, todavía estaban tal cual habían quedado y nadie había intervenido, donde se veía las paredes totalmente trizadas y que había partes que habían, o sea, que ya no estaban, edificios de 10 plantas en los cuales los paños de pared habían caído abajo. Entonces, no, el edificio no se ha caído, la estructura está intacta, bueno, pero la pared está, bueno, entonces esos bloques cayeron a la calle. Obviamente, pues creo que es bastante obvio la razón por la cual hay que garantizar que, aunque una pared no sea estructural, hay que evitar que se caiga. Ya saben que todo elemento, como mínimo, debe soportarse a sí mismo. Entonces, ¿cómo se consigue que una pared que es de cerramiento, si esto no es estructural, sea estable en caso de sismo? Esto se hace de la siguiente manera. ¿De acuerdo? Aquí vemos una imagen y aquí vemos una foto. El tema consiste en la palabra sería, no sé, amarrar o asegurar la pared con todas las columnas estructurales. Es decir, que una vez yo tengo la columna, la estructura ya construida,
vuelvo a repetir, disculpen que insista, no es un tema de mampostería confinada en las cuales estas columnas rigidizan este muro de carga, sino que esto es la estructura portante del edificio, vemos aquí una columna, esto es la estructura, y la pared se construirá a posteriori, pero para garantizar que esto no se caiga, lo que se hace es colocar estas varillas, lo que se conocen como chicotes, cada 2 o 3 bloques, es decir, cada 40 o 60 centímetros en toda la altura de la columna. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estas varillas que están empotradas en la columna, como se ve aquí, entonces, bueno, pues se van quedando cada 2 o 3 piezas, de manera que, bueno, todo el perímetro, o sea, en toda la altura de la columna y de la otra columna del otro lado, la pared queda totalmente fijada a esta columna estructural. ¿De acuerdo? Esto es lo que se llama rigidizar una pared. Esto hay 2 maneras de hacerla. A ver, aquí pone, una manera es que estas varillas, estos chicotes, que ya queden insertados dentro de la columna, o sea, cuando yo fundo la columna, que estas varillas ya estén aquí colocadas, pero ya estén como, no como se ve en esta imagen, porque cuando yo encofro la columna, obviamente, estas varillas no pueden sobresalir, sino que quedan colocadas en vertical, es decir, imagínate, veamos esta foto, esta varilla, cuando yo estoy construyendo la columna, queda totalmente fijada dentro de la columna, en vertical. Una vez ya desencofro la columna y cuando voy a levantar la pared, lo que hago es repicar toda esta columna como se ve aquí, o sea, yo con un taladro repico todo esto y ahí voy sacando y voy doblando a mano, pues son varillas bastante finas, de 8 milímetros generalmente, voy doblando pues las varillas y, bueno, de manera que me queden, pues bueno, de hecho el dibujo real sería, quedan en vertical, y luego esto, yo repico todo esto de aquí, doblo y entonces la varilla me queda de esta manera. Nuevamente, disculpen que no tenga la pizarra. ¿Sí? Esto es una manera de hacerlo. A mí personalmente no me parece la mejor manera. Voy a explicar por qué. Imagínense, vuelvo a decir, esto tiene que estar en toda la altura de la columna, porque la pared pues, va de abajo hasta arriba. ¿Qué pasa si yo tengo pues, una pared en este lado de la columna y otra pared en el perpendicular y otra pared por el otro lado de la columna? O sea, tengo 2, 3, 4 paredes. ¿Qué significa? Que la columna en los 4 lados o en los 3 lados tengo que hacer este repicado. Al final, bueno, uno ha calculado una columna para que soporte unas cargas. Al final yo resulta que en toda la altura de la columna hago todo este repicado por 1, por 2, por 3 o por los 4 lados. Realmente yo creo que desde el punto de vista estructural la columna queda muy debilitada. Entonces, otra manera de hacerlo, que creo que para mí es mucho más rápido y mucho más limpio y mucho más seguro estructuralmente, es construir la columna de manera habitual, como hemos visto, bueno, coloca las varillas de refuerzo de la columna según el cálculo estructural, encofra y funde la columna. Y una vez ya la columna está desencofrada y toca levantar la pared, lo que se hace es unas perforaciones con un taladro, unas perforaciones puntuales, con un taladro, una perforación aquí, una aquí y una aquí, bueno, y allí donde toque. Pero ya ven que estas perforaciones no tienen nada que ver con destrozar la columna como estamos viendo aquí. Entonces luego, una vez tengo estas perforaciones, estos chicotes, estas varillas, se colocan con lo que se llama una resina epóxica, que es un producto químico que tiene al final, la adherencia de esta resina epóxica es mucho mayor que el mismo hormigón. O sea que esta varilla nunca va a salir. Entonces, ya ven, entre hacer, vuelvo a repetir, destrozar la columna de esta manera, desde abajo hasta arriba y en varios lados, o hacer unas perforaciones puntuales de 1 centímetro, no sé, es que yo realmente no veo o sea, no hay comparación. Esto es mucho más rápido, es más limpio y estructuralmente uno no está haciendo estas barbaridades. Pero, vuelvo a decir, verán que hay mucha gente que prefiere el otro método, de dejar las varillas ya insertadas y luego ir repicando la columna. Si esto, mi opinión personal, es que esto es bastante perjudicial para la estabilidad estructural de las columnas. Vamos a dejarlo aquí. Carlos, una pregunta. Sí, claro, dime. Una pregunta, solo, no sé si me confundí, ¿qué? Pero primero se construye la columna y luego la pared, ¿o es al mismo tiempo? O sea, No. Primero se construye en este caso, que estamos hablando de una estructura de pórticos, primero se construye, disculpa que vaya a la siguiente imagen, igual esto lo explicaré el próximo día, pero bueno, ya un avance. Primero se construye
toda la estructura de pórticos de hormigón. Esta es una foto de una escuela del milenio. Una vez ya tenemos la estructura construida, luego uno empieza a levantar las paredes. Bueno, ¿ves? Las paredes se construyen a posteriori. Recordemos que habíamos hablado en su momento de mampostería confinada, en las cuales la mampostería era muro de carga. Pero esto es otra cosa, esto es una estructura de pórticos de hormigón armado. Primero se construye la estructura y luego se construyen los cerramientos.